Estamos en un nuevo programa, esta vez de vuelta con María Eva y con un nuevo participante de Sobre las Cartas de la Mesa, que es Gastón Bainer. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Todo bien vos? Todo bien, contanos un poco, ¿qué estudiás? ¿Qué te interesa? Así la gente No, te conoce un poquito. yo soy estudiante de geografía, estoy haciendo el ciclo básico común En la UBA. en la UBA, sí, obviamente. Em, y nada, me interesa lo que es la política en general, me interesa el estudio de la sociedad en general y nada, y me parece muy interesante ir pensando esas cosas en un programa como este. Estás en el lugar indicado. Y hoy vamos a hablar un poco de geografía, ¿no? Es un tema un poco geográfico del cual vamos a hablar, que es la privatización, ¿sí? De Costa Salguero y después también de la privatización del Obelisco. Por eso estamos acá con Eva, que hace varios años ya viene dando la pelea, eh, digamos, del lado de en contra de la privatización de Costa Salguero. Así que contanos cómo arranca, digamos, la lucha por la Costa Salguero. Bueno, a ver, me parece que en primer lugar está bueno que tengamos en claro que en la ciudad de Buenos Aires el modelo que se consolida es un modelo que está vinculado a la privatización del conjunto de bienes y servicios. La realidad es que Jorge Macri no logra escaparse de su gestión mediocre, no tiene una sola idea innovadora para la ciudad de Buenos Aires. Actualmente hay dos obras que están en camino, que impulsa el gobierno porteño. Una es, entre comillas, la modernización de la autopista de Lepiane y la otra es la sustitución de un puente muy emblemático que es el puente de Ciudad de la Paz. Las dos obras son totalmente rechazadas y resistidas por el conjunto de la ciudadanía porteña. Ahora, en paralelo, no se le cae una sola idea al jefe de gobierno, salvo lo de la vuelta al mundo. Excepto la vuelta al mundo, de lo que hablamos justamente hace unas semanas, continúa con esta impronta tan característica del PRO, que es privatizar todo lo que encuentra a su paso. Y actualmente lo que está en marcha es reprivatizar Costa Salguero, privatizar el Obelisco. ¿Qué significa reprivatizar, digamos? Bueno, a ver, la realidad es que en la década del 90 comienza a privatizarse el conjunto de la costanera. Ahí aparecen enormes resistencias ciudadanas que se oponen a la privatización de la costanera, ¿sí? Y a la pérdida del río. Esa resistencia ciudadana logra en la Constitución del año 96 que se incorpore el acceso a la costanera y al río de manera pública, ¿sí? Irrestricta, y que además el conjunto de la costanera se destine como un parque al que podamos acceder todas y todos. Bueno, lo cierto es que esa histórica resistencia ciudadana por recuperar la costanera y el río tiene un nuevo momento allá en el año 2019. ¿Por qué? Porque en el año 2019, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se aprueba una ley que directamente plantea no concesionar la costanera o un sector de la costanera, sino directamente vender el predio de Costa Salguero. Ese predio totalmente emblemático, estratégico para la ciudad de Buenos Aires. Y yo te quiero consultar. Vos siempre hablás de que en la ciudad hay un gobierno y un cogobierno que, digamos, el Frente de Todos últimamente le vota las leyes y tiene mayoría en la legislatura. En todo este trayecto de la Costa Salguero, ¿qué hizo el kirchnerismo siendo oposición en la ciudad, digamos? ¿Fue cómplice? ¿No fue cómplice? Bueno, tuvo diferentes momentos también, porque fue parte de haber votado junto con el PRO y sus aliados lo que se llama el distrito joven. Es muy inventivo para los nombres el PRO, ¿no? Entonces, el distrito del vino, el distrito joven, el distrito de las artes. El distrito joven, en realidad, es un distrito que abarca un sector de la costanera, ¿sí? Fundamentalmente de la costanera norte, y que se promocionaba como un espacio para los jóvenes, cuando en realidad los jóvenes nunca fueron consultados respecto, ¿no?, a cómo pensar o cómo les gustaría poder habitar algún determinado sector de la ciudad. El distrito joven en realidad era la reprivatización de concesiones vencidas
en un sector de la Costanera Norte, cuyo destino eran fundamentalmente restaurantes, boliches, es decir, los jóvenes como sujetos de consumo de ese tipo de actividades. Bien, ese fue el primer paso, en realidad, para poder llevar adelante lo que después intentó ser la venta del predio de Costa Salguero. Y este proyecto, el proyecto del Distrito Joven, que lo que hace es reprivatizar sectores de la Costanera, fue acompañado por el Frente de Todos. Cuando en el 2019, en el marco del Distrito Joven, dicen, fantástico, como el Distrito Joven me habilita, yo ahora voy directamente no a concesionar, sino que voy a vender definitivamente el predio de Costa Salguero. Y todo esto apoyado por la legislatura de la ciudad, Todo esto apoyado en la legislatura porteña. que supuestamente representa la opinión porteña, Exacto, proporcionalmente. exactamente. La verdad que está claro que el conjunto de la ciudadanía porteña, y sobre todo luego de la pandemia, pero a través de esa historia de lucha que va de la década de los 90 ahora, pelea por recuperar la costanera y recuperar el río. Hasta la década del 70, nosotros éramos una ciudad balnearia y vos podías bañarte en el río de la Plata. Bueno, la verdad es que la voracidad inmobiliaria y ese modelo de urbanización que dominó la década del 90, que fue la construcción de Puerto Madero, lo que hizo fue encontrar en la costanera una zona de altísima rentabilidad para construir viviendas suntuosas, viviendas que además en general no suelen estar ocupadas y que muchas veces... Ociosas. Exacto, y que muchas veces ni siquiera son reserva de valor, son el resultado del lavado de actividades legales o ilegales. Y lo único que queda de eso es el Parque de la Costanera y la Reserva Ecológica, que es como... Sí, lo único que nos quedan son algunos fragmentos de esa costanera que debería ser un parque 100% verde y público. Que además se da que a la espalda del río y justo donde está, digamos, todo el río es donde se hacen los mayores negocios inmobiliarios, desincentivando por completo, digamos, que se le dé uso a esa parte tan importante. Sí, la verdad es que en el 19 se plantea la venta del predio Costa Salguero, lo vota la legislatura, nuestros representantes. En el 2020, el gobierno de la ciudad dice, en ese predio vamos a construir torres de 30 metros de altura, y ahí es donde aparece una nueva oleada de resistencia ciudadana para recuperar la costanera y el río, y tiene lugar, yo no sé si se acuerdan, posiblemente no, la audiencia pública más numerosa de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Hay 7.000 personas que se anotan para participar de la audiencia pública, de ellas participan 2.000, la verdad es que hubo 29 jornadas de intervenciones y el 97% de quienes participamos en esa audiencia pública le dijimos que no a la construcción de torres en el predio Costa Salguero, sí a que eso sea un parque 100% verde público. En el medio, junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto con la Fundación Ciudad, junto con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, y acá el rol de la universidad pública, ¿no? Porque la Cátedra de Ingeniería Comunitaria es una cátedra de la Facultad de Ingeniería de la UBA, fuimos a la justicia. Fuimos a la justicia y logramos en la justicia que se frene la venta de Costa Salguero, hasta ahora está frenada. La verdad es que en paralelo, y volviendo a cuál era el rol del Frente de Todos, desde el Frente de Todos se impulsa una iniciativa popular de la cual el conjunto de quienes venimos defendiendo la costanera éramos parte, y ahí tiene lugar la primera iniciativa popular, que es la herramienta democrática más potente que tiene la ciudadanía. Juntamos 53 firmas para que justamente el predio de Costa Salguero sea un parque 100% verde y público, y por primera vez en la historia de la ciudad, un proyecto popular a través de la iniciativa popular llega al debate parlamentario. ¿Qué pasa en marzo del 2023? En la legislatura porteña, a libro cerrado, el PRO y sus aliados ni siquiera quiere discutir esta, la primera iniciativa popular. Algo
bastante grave, porque nuestro sistema de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires es la democracia participativa. Por lo tanto, la primera iniciativa popular era la oportunidad de establecer un debate. Además vos contabas esto del acuerdo de Escazú, no me acuerdo que también estas cuestiones ambientales tenían que ser discutidas, como que también violamos no solo la Constitución, sino el acuerdo de Escazú, donde se dice que la gente debe participar de estas cuestiones ambientales, en la discusión de... Argentina forma parte del Acuerdo Regional de Escazú, que, entre otras cosas, establece el derecho a la participación ciudadana en temas ambientales. Por lo tanto, una iniciativa popular que tocaba un tema claramente con una profunda dimensión ambiental, porque esas tierras son estratégicas, igual que el conjunto de nuestra costanera, ¿sí? Requería de instancias genuinas de participación. Y teníamos una iniciativa popular que a libro cerrado fue rechazada. Además, teniendo en cuenta que la iniciativa popular es el recurso de la ciudadanía más legítimo, o sea, no hay proyecto de ley más legítimo que proviene de una iniciativa popular. Y que junta 53.000 firmas. Que debe ser discutido, obviamente, porque 53.000 firmas sobre 3 millones de habitantes no es una mayoría, pero tiene todo el derecho a ser discutido, y que se cierra a libro cerrado, se debocha a libro cerrado, es una falta a la democracia bastante garrafal. Sí, lo cierto es que, bueno, en el 2024 Jorge Macri le da un giro a esta historia. ¿Por qué le da un giro? Porque en una intervención pública desestima la idea de construir torres. Entonces ahí, por supuesto que este anuncio para el conjunto de la ciudadanía es una enorme victoria, ¿no? Porque durante 30 años la ciudadanía porteña ha insistido y ha perseverado en su lucha por recuperar la costanera. Un jefe de gobierno, en ese caso Jorge Macri, plantea el año pasado, a mitad de año, que no van a construirse torres. ¿Qué pasa? En diciembre del año pasado se discute un tecnicismo en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad, con bastante ajenidad a los problemas cotidianos que tienen el conjunto de las porteñas y porteños, que es la discusión de la modificación del Código Urbanístico. La realidad es que el Código Urbanístico establece las reglas del juego respecto a cómo se planifica la ciudad y tiene mucho que ver con nuestro cotidiano, porque el Código Urbanístico tiene que, entre otras cosas, definir el destino de nuestros espacios verdes, de la costanera, justamente pensar... Bueno, patrimonios históricos, ¿no? Pensar cómo preservar nuestra identidad, nuestro patrimonio, pensar cómo resolver uno de los problemas más acuciantes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es la emergencia habitacional. La realidad es que un grupo de legisladores entre cuatro paredes definieron la planificación de la ciudad justamente, ¿sí?, y en acuerdo con los grandes grupos inmobiliarios financieros. Perdimos una vez más la oportunidad de planificar una ciudad en donde podamos habitarla en igualdad de condiciones. ¿Y qué pasó respecto al predio de Costa Salguero en ese debate? Perdimos la oportunidad que en el marco de la discusión del Código Urbanístico se defina que Costa Salguero tenía que ser un parque 100% verde y público. Y ahí fue donde se definió que el 77% de la superficie del predio iba a estar destinada a parque, pero el 23% restante iba a estar destinado a actividades comerciales, gastronómicas, culturales. Bien, llegamos al presente en esta rápida recorrida histórica respecto al predio de Costa Salguero, y en el presente, de hace muy pocos días, el jefe de gobierno lo que hizo fue llamar a una licitación para privatizar una vez más Costa Salguero. Es decir, para que una empresa explote nuestras tierras públicas. Ese sector, la empresa que resulte ganadora de esta licitación va a poder explotar el predio de Costa Salguero como un centro de eventos, un centro de exposiciones. Esas nuestras tierras públicas más estratégicas, más simbólicas, más emblemáticas y más costosas. Esta empresa que va a explotar nuestra tierra pública va a pagar por mes 120 millones de pesos y va a poder explotar una superficie de 50.000 metros cuadrados. Entonces, yo la verdad es que hice una cuenta rápida y en esa cuenta rápida llegué a la siguiente conclusión.
va a pagar 120 millones de pesos por 50.000 metros cuadrados, es decir, el equivalente a 2.400 pesos el metro por mes. Entonces, si en las tierras más caras pagamos 2.400 pesos el metro cuadrado por mes, ¿cuánto nos costaría en esa zona un departamento de 2 ambientes? 80.000 pesos aproximadamente. Bueno, entonces acá vemos claramente cómo para el conjunto de la ciudadanía porteña, ¿sí? La imposibilidad de poder acceder a la tierra, ¿sí? A la propiedad y por supuesto al alquiler, y para el sector empresario vinculado al poder, todo tipo de beneficios a los cuales no accede ninguno de nosotros. Y entra esto de alquiler social, digamos, de que digamos, con la ejecución del presupuesto se destinen viviendas en comodato, digamos, porque hay una cuestión totalmente en contra de que los porteños puedan acceder. Sí, la realidad es que en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente entre el 35 y el 40% de las familias alquilan, cada vez más familias son inquilinas y sin embargo hace 70 años que en la ciudad vivimos 3 millones de personas aproximadamente, es decir que la tierra se ha ido concentrando cada vez en menos manos. No tenemos ninguna política de acceso a la vivienda cuando podríamos implementar desde impuestos a las viviendas suntuosas, impuesto a las viviendas ociosas, que en general son suntuosas, esas viviendas que no están en venta, no están en alquiler y están desocupadas. En general, la mayoría de ellas ubicadas en Palermo, Recoleta y Puerto Madero. Si a la noche paseamos por Puerto Madero, vamos a encontrar que la mitad o más de Puerto Madero está a oscuras, es decir, no está habitado. La posibilidad de tener un banco público de viviendas, del que hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Que la ciudad cuente con viviendas para destinarlas a alquiler social, para destinarla a las personas adultas mayores, para destinarlas como primer vivienda con créditos blandos. Nada de eso sucede. Hay un enorme negocio con la tierra de la ciudad que lo aprovechan, ¿sí? Unos pocos vivos. Como en este caso, la empresa que resulte, ¿sí? Adjudicataria de la licitación de este predio. ¿Y cómo, cómo los gobiernos se vienen beneficiando de este monopolio de la tierra? ¿Qué negocio están logrando con esto? Al hacer que que la cantidad de casas alquiladas pertenezcan a poca gente. O sea, la cantidad de propiedades pertenezcan a pocos propietarios que las ponen en alquiler en masa para beneficiarse de ellos. ¿Cómo el gobierno está vinculado con estos propietarios? A ver, en general no hablamos de propietarios, hablamos de grandes desarrolladoras inmobiliarias. Acá no estamos hablando del propietario que tiene 2, 3 o 4 inmuebles. En realidad estamos hablando de grandes desarrolladoras inmobiliarias que concentran la mayor parte de la tierra en la ciudad de Buenos Aires, tierra e inmuebles. Uno de los grandes terratenientes en la ciudad de Buenos Aires es el grupo inmobiliario financiero IRSA, que es dueño, ¿no?, de los shoppings, es dueño de la mayor parte de la tierra en la ciudad de Buenos Aires y es dueño de uno de los predios más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, luego del predio de Costa Salguero, que es el predio en donde iba a construirse la ciudad deportiva de La Boca. Estamos hablando de un predio de más de 70 hectáreas al lado de la reserva ecológica, al lado del barrio Rodrigo Bueno, que actualmente es uno de los pulmones verdes más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires y es un humedal, en donde aquí ese grupo inmobiliario, ¿sí?, esa gran desarrolladora, que además es un grupo financiero, lo que quiere es construir torres de 145 metros de altura en acuerdo con el gobierno de la ciudad. Sobre ese barrio popular, digamos, sin consulta a nadie que viva en ese barrio, digamos. Poniendo en riesgo la continuidad del barrio, porque, por supuesto, construir torres de 145 metros de altura en un suelo de relleno frente al barrio Rodrigo Bueno implica un enorme riesgo para todas las familias que allí viven, que ya han visto con las obras que el gobierno ha hecho cómo sus casas se desmoronaban, se rajaban, se hundían y quedaban en ruinas. Entonces, estamos hablando de grandes desarrolladoras inmobiliarias que vienen en las últimas décadas concentrando cada vez
más suelo, más tierra y más bienes, y haciendo que entonces cada vez más familias se vean empujadas a alquilar y que la tierra cada vez se concentre en menos manos. Pero todo esto se da con la complicidad de la legislatura porteña, que es la que muchas veces cambia las reglas del juego. Estas grandes desarrolladoras compran predios en donde se pueden construir hasta 3 plantas, van a la legislatura porteña y logran que esa zonificación se modifique y en lugar de 3 plantas construir 60. Bueno, la verdad es que ese es el escenario, ¿no? Hay en la ciudad de Buenos Aires, para a estas grandes desarrolladoras inmobiliarias garantizarles descomunales negocios, un cambio sistemático de las reglas del juego respecto a lo que puede construirse y lo que no. ¿Cómo? A través de la legislatura porteña, por ejemplo, a través de los famosos convenios urbanísticos, en donde es una especie de menú a la carta. Vos sos IRSA, compraste un predio para construir 3 plantas, entonces ahora vas a poder construir torres de 145 metros. Y eso lo va a autorizar la legislatura y así es como el PRO, sus aliados y a veces con complicidad también de otros bloques, han permitido que estos convenios urbanísticos, estos menú a la carta para las grandes desarrolladoras, se aprueben en la legislatura, ¿sí? Habilitando negocios totalmente obscenos. Y la legislatura representando finalmente la voluntad de los pocos empresarios que están acumulando tierras y no la voluntad de la gente que los vota. Sí, esto es un poco lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Que uno se pregunta a nivel nacional, ¿Milei para quién gobierna? Bueno, está claro que gobierna para el 1%. Entonces, este planteo del 1 versus el 99 es la ciudad de Buenos Aires, la verdad que lo padecemos hace casi 20 años, en donde cuando nos preguntamos para quiénes gobiernan, bueno, la respuesta es que gobiernan para ese 1% que son las grandes desarrolladoras inmobiliarias financieras, que lo que hacen es enormes negocios con nuestros bienes comunes, con nuestro patrimonio, que es nuestra tierra pública. Y el caso del obelisco, digo, que es tan emblemático el obelisco, ¿qué implica la privatización del obelisco? Bueno, yo creo que esto ya muestra el extremo de la voracidad privatizadora, ¿no? Porque llegar a privatizar el obelisco es como un montón. Lo cierto es que es una obviedad que el obelisco es un monumento histórico nacional, formalmente desde el año 2019, es el símbolo más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires, y en mayo de este año el jefe de gobierno llamó a licitación para privatizar el obelisco, para concesionar la explotación del obelisco por 5 años, junto con el centro de monitoreo urbano que está frente al obelisco. ¿Cuál es el destino de esta licitación? Fines turísticos. ¿Qué pasó acá? En el caso del obelisco, el conjunto de la ciudadanía porteña ejecutó obras para construir dentro del obelisco un ascensor y un mirador. Eso antes no estaba, digamos. No. Una vez que estas obras finalizaron, una vez que el conjunto de la ciudadanía lleva adelante esta fuerte inversión en obras para lograr ese mirador de 360 grados y ese ascensor. Digamos, esto lo hace el gobierno de la ciudad, la construcción del ascensor. Exactamente. Ok, perfecto. Y por eso estaba vallado el obelisco desde hace Claro. Una vez que se ejecutan estas obras, que se ejecutan con fondos públicos, es decir, con el dinero de todas y todos, con la nuestra, una vez que estas obras se ejecutan, luego viene la siguiente etapa de este negocio redondo para unos pocos, que es ahora lo privatizamos. Es decir, las obras las hacemos todos y después vienen a explotar estas obras, ¿sí? Un grupo de empresas afines al gobierno. La privatización del obelisco, desde ya que es inconstitucional, la Constitución establece que cuando se le cambia el destino a un bien, en este caso un bien público, que pasa de ser un bien público a ser un bien privado o un bien concesionado, tiene que haber una audiencia pública. La ciudadanía tiene que poder opinar al respecto. Por supuesto que nada de eso pasó, y además también tenemos ordenanzas que, entre otras cosas, prohíben que se privaticen espacios verdes de uso público. Claro, ahí tenés la plaza. Y ahí lo que tenemos es la Plaza de la República, en donde se encuentra el obelisco. Bien, ¿qué pasó? Este 8 de agosto conocimos quién va a explotar
nuestro obelisco es la empresa Autotransportes Andesmar, Sociedad Anónima, que va en una UTE con obras civiles, Sociedad Anónima. Y lo interesante de esto es que pasa algo parecido a lo que pasa en Costa Salguero. ¿Cuánto va a pagar esta empresa por explotar el obelisco y el centro de monitoreo? Va a pagar 26 millones de pesos por mes. Por supuesto no tiene que hacer ninguna obra, ya las obras la hizo, entró, ¿no? y la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que tiene que hacer es operar el ascensor hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y va a pagar por explotar el obelisco y el centro de monitoreo, como les contaba, 26 millones de pesos. ¿Cuánto va a costar la entrada para poder mirar la ciudad en ese mirador 360 grados? Siendo el icono principal porteño, todos los souvenirs porteños, la mitad tranquilamente son del obelisco. Absolutamente. Obvio. ¿Cuánto va a costar la entrada? Porque la verdad, si la ciudad ha ejecutado las obras, hubiera sido interesante que el acceso sea gratuito para el conjunto que viene a visitar la ciudad, que vive en la ciudad, que o que en última instancia sea público. En última instancia que sea una explotación pública por las obras públicas. En ultimísima instancia. Que vive en la ciudad nunca, yo siempre ganas de subir al obelisco y nunca se pudo. Digo, por primera vez la ciudad invierte en eso y los porteños pueden ir a ver una de las mejores vistas de Buenos Aires. Pero van a tener que pagar. A una privada. Y van a tener que pagarle a esta empresa 20.000 pesos. Así que si de pronto hay un grupo familiar, si hay un grupo familiar de 4 o 5 personas, va a haber que preparar 100.000 pesos para poder ir 5 minutos al mirador del obelisco. Pero acá también yo hice una cuenta para justamente poder entender la magnitud de este negocio. Imagínense que no es solo la venta de entradas, porque esta empresa va a explotar el obelisco y además el centro de monitoreo. Seguro que va a haber merchandising, seguro que va a haber publicidad. El centro de monitoreo es esa escalera de la policía de la ciudad. Exactamente, que está enfrente. Sí, que es construida para el otro lado porque no te puedes sentar a ver el obelisco. Mira, no había tenido en cuenta ese detalle. Las escaleras apuntan a la Plaza Lavalle, no apuntan al obelisco, lo cual a mí siempre me ha parecido un error garrafal de planificación, porque sentarse a ver el obelisco y tomar un mate me parece una actividad más interesante que ver la Plaza Lavalle. Totalmente. Pero bueno, lo cierto es que esta empresa, solo por la venta de entradas por mes, va a ganar 72 millones. Y va a pagar 26 de alquiler. A esto sumémosle la publicidad, el merchandising. O sea, más de 3 millones de personas irían a ver el obelisco por mes, con todo el turismo, digo que hay. No, bastante menos, porque en realidad está acotada la cantidad de personas. Pero teniendo en cuenta la cantidad de personas que por día pueden subir a ese mirador, a 20.000 pesos la entrada, eso nos da 72 millones de pesos. Sin contar lo que obtendría del obelisco. Sin contar todo el resto que tiene que ver con publicidad, que tiene que ver de control. Con, por ejemplo, no sé, si colocan algún tipo de área gastronómica en el centro de monitoreo, la venta de souvenirs, es decir, solo con la venta de entradas 72 millones, 72 cuando menos 26. Pagan 26, todo por operar un ascensor que sube y baja. La verdad que es un negocio redondo, absolutamente redondo para esta empresa Autotransportes Andesmar. ¿Y por qué? Digo, yo no lo escuché en ningún lado. Digo, como que siendo el obelisco algo tan céntrico, ¿por qué no sale en ningún medio todo lo que hay detrás de que ahora pueda subir al obelisco? Bueno, la verdad es que la ciudad siempre ha tenido un blindaje especial. Hace casi 20 años que la gestiona el PRO, y si miramos los indicadores 20 años atrás versus los indicadores actuales, vamos a ver cómo solo aumentó la pobreza, la indigencia, retrocedió la clase media, los recortes en salud y educación son impactantes, solamente ha aumentado y se ha profundizado el proceso de inquilinización, la emergencia habitacional no se detiene en la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo eso no es noticia. En el distrito más rico del país, en una ciudad que cuenta con un presupuesto per cápita que duplica el de la ciudad de Barcelona, cuando la ciudad de Barcelona anunció la construcción de 50.000 viviendas sociales. Una ciudad que tiene superávit, ¿no? Y una ciudad que todos los años, entre lo que recauda y lo que ejecuta, siempre, entre comillas, le sobra dinero. El año pasado fueron 300 millones de dólares.
No, ese dinero después termina licuándose en partidas desconocidas. Es dinero que de una manera u otra, ¿no?, se termina diluyendo dentro del presupuesto general. Lo cierto es que esos 300 millones de dólares de superávit del año pasado, por ejemplo, nos hubieran permitido comprar entre 8.000 y 10.000 viviendas y empezar a construir ese banco público de viviendas. Nos hubiera permitido ejecutar obras de agua y de cloaca en las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, en donde el 15% de los porteños viven sin acceso al agua, sin acceso a la cloaca y en condiciones muy críticas habitacionales y de hacinamiento. Es decir, nos hubiera permitido muchísimas cosas, 300 millones de dólares que, entre comillas, no se ejecutaron o sobraron el año pasado. Entonces, en un momento hablaste esto de o sea, no la privatización, pero como este cambio que se da de este bien público del obelisco y del espacio verde que hay abajo. Yo te quiero consultar cómo viene la ciudad de Buenos Aires con los espacios verdes, porque la retan con el objetivo de cubrir, viste, de que haya espacio verde, te creaba una esquina con 3 plantas y era un espacio verde para él como una plaza. Plazoletas. Claro, tal cual. Entonces yo pregunto, tenemos pocos espacios verdes, están mal distribuidos, están muy concentrados, por ejemplo, en Palermo y en el sur de la ciudad, que vos siempre hablas del sur de la ciudad, no hay tanto espacio verde. ¿Cómo es eso? ¿Cómo juega también viendo la privatización de Costa Salguero, no? Bueno, a ver, pasa todo eso a la vez. Tenemos un enorme déficit de espacios verdes. La verdad es que ahí siempre tenemos una discusión con el gobierno, porque cuando nosotros contabilizamos los espacios verdes por habitante, ahí encontramos que tenemos un profundo déficit. En general se recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a nuestra contabilidad, está en un promedio de aproximadamente, ¿sí?, poco menos de 5 metros de espacio verde por habitante. O sea, entre la mitad y un tercio. Aproximadamente la tercera parte. Lo cierto es que el gobierno contabiliza como espacios verdes públicos cementerios, maceteros, los bajo autopista, los derivadores de tránsito. Una planta es un espacio verde. Una maceta para Horacio Rodríguez Larreta era un espacio verde y para esta gestión también. Entonces tenemos un profundo déficit de espacios verdes públicos, por un lado. Tenemos la tercera parte de lo que se recomienda. Por otro lado, esos espacios verdes no se distribuyen de manera uniforme en la ciudad de Buenos Aires, y eso uno lo ve muy claro reflejado un día de mucho calor. Un día de mucho calor podemos encontrar temperaturas en superficie que superen los 17 grados en la zona centro y sur de la ciudad, 17 grados, respecto a lo que pasa en la zona norte y en la zona de la costanera. 17 grados de diferencia. De diferencia. Exacto, sí, es impactante. Claro, cuando vos tenés una zona arbolada, vegetada, y en donde digamos, además en el sur de la ciudad hace más calor cuando es verano, te morís de calor, que en comparación con el... O sea, en superficie podría ser más. 37 grados en zona sur, 20 grados en zona norte. Bueno, hay una aplicación que yo buscaba, te decían cada esquina cuántos grados hacían, yo hice la comparación, y sí, en una de Santiago había 5 grados y en Palermo 20, no me acuerdo. Sí, la diferencia de temperatura es enorme. En general son temperaturas que medimos en superficie. Si vos medís la temperatura sobre una calle asfaltada, sin árboles. El asfalto es oscuro, además, por lo tanto calienta más. Y además alejada de lo que sería la zona de la costanera, en donde siempre tenés brisas, en donde siempre tenés vientos. Ahí esa temperatura va a ser 17 grados mayor que si de pronto te vas a medirla a la reserva ecológica. Bueno, las famosas islas de calor. La realidad es que la ciudad viene calentándose aceleradamente como consecuencia de la privatización de los espacios verdes. Hemos perdido el equivalente a 75 plazas de mayo de espacios verdes públicos en las últimas décadas, como consecuencia de haber construido una muralla entre el río y la ciudad de Buenos Aires, que impide que esos vientos y esas brisas ingresen, como consecuencia del déficit que tenemos en arbolado público, que ese es el otro tema,
y como consecuencia de una sobreconstrucción, una ciudad que lo único que hace es construir en general viviendas suntuosas que terminan vacías, porque lo cierto es que cada vez más personas están en emergencia habitacional. Por lo tanto, la realidad es que el predio de Costa Salguero es estratégico, así como lo es el predio que se encuentra en la zona de la Costanera Sur, el predio que le pertenece a IRSA, en donde lo que quieren es construir esta nueva Dubái Argentina, cuando deberíamos destinarlo a una reserva ecológica, preservarlo porque es un humedal y es uno de los pulmones verdes clave a la hora de gestionar las amenazas de origen natural que tiene la ciudad, que son las inundaciones y las olas de calor. Exacto. Y mientras tenemos un presidente que no niega todo el combo. Bueno, el negacionismo es compartido entre quienes gestionan la ciudad de Buenos Aires y el presidente de la Hay un Nación. negacionismo dicho, que es el del presidente, que se acostumbra a Y él decir lo todo dice. lo que piensa, y Totalmente. hay un negacionismo un poco más opaco en el que Pero activo. se puede hablar mucho y hablar de modernización y progreso y sostenibilidad y luego construir torres de 145 metros al lado del río. Exacto, totalmente. Y bueno, para mí dejamos acá, ¿no? Dale, Bueno, muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias, Gastón. ¿Te sentiste cómodo? bienvenido Gastón. Sí, Bienvenido, muchas gracias Gastón. por la oferta. Un tema de tu área. Así que, bueno, nos vemos en un próximo programa. Dale, bárbaro, buenísimo. Muchísimas gracias a los dos.